Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Hoy día estamos teniendo un conversatorio con el amigo Manuel Cabrera. Excúseme, don Manuel, que me fue el apellido de un momento a otro. Manuel Cabrera, un distinguido amigo que ha sido un dirigente empresarial muy activo en este país y que además es una persona que está muy al tanto de toda esta temática, sobre todo esto que está ocurriendo ahora con el tema de la reforma tributaria. Y entonces hemos querido con él conversar, porque él es un digno representante del sector industrial, que ha tenido una participación activa en todo este proceso. Y hay una parte que a mí me gustaría tratar con él, que es la relativa al impuesto que se le está imponiendo a las empresas de zona franca por la venta que hagan en el mercado local. Entonces aquí a mí me gustaría escucharlo, porque la verdad que es un impuesto que uno no sabe realmente la magnitud ni la importancia que tiene ni el efecto que va a generar en términos de recaudación, porque como que hay poca información acerca de cuánto es ese impacto y esa cantidad de ventas que hacen las empresas de zona franca en el mercado local dentro de lo que la ley establece, ¿no? Que es vender hasta un 20%. Y entonces, además, ¿cómo coloca esto al sector de zona franca? Si realmente le va a crear problemas, como se ha estado diciendo, o si eso va realmente a tener algún tipo de efecto sobre el resto del sector industrial, que no parte del sector de zona franca y que no se maneja con los beneficios y con la disponibilidad, la dispensa que tiene el sector de zona franca. ¿Cómo usted ve esta parte específica del Mira, lo primero que debería decir es que eso no es nuevo. Ya se ha estado discutiendo, y yo he participado en algunas sesiones donde se ha estado discutiendo una revisión de la ley de zona franca. Y eso era parte de esa ley. Lo único que yo imagino que los que son parte de la zona franca ahora están diciendo, bueno, ahora me están poniendo la parte del hueso, pero no me están tomando en consideración la masa, que son los otros elementos compensatorios que ellos estaban planteando en esa reforma de la ley. Mira, y en realidad yo no veo en la forma que eso puede afectar grandemente en las operaciones de zona franca, excepto aquellas operaciones que pudieran ser zonas francas especiales, que venden productos al sector turismo o que tienen algunos nichos especiales de mercado. Anteayer escuchaba a mi amigo Osmar Benítez diciendo que se excluyera el sector agrícola o el sector agroindustrial de eso, porque eso podía afectar el comportamiento del sector agrícola, que ha estado creciendo en el sector como suplidor importante del sector turístico. Al margen de eso, yo no veo como industrial local las implicaciones que eso pueda tener, porque básicamente eso va a afectar lo que son las operaciones de venta al mercado. Y ya se había planteado que si Zona Franca desea vender al mercado para tratar de igualarse a lo que es el mercado local, lo cual es justo, deberían pagar un impuesto que ni siquiera compensa ni equilibra tampoco la zona franca con el sector industrial local, porque la zona franca tiene una serie de privilegios que no tenemos los industriales locales. Es decir, que ni siquiera eso establece un balance justo entre las operaciones. Las operaciones de zona franca no fueron diseñadas para vender al mercado local, sino para suplir mercados internacionales, y se le quiere dar, obviamente, ampliar por los acuerdos de libre mercado. Y yo entiendo, porque dice, bueno, si le permitimos que vengan productos de Costa Rica, ¿por qué no vamos a permitirle que vengan productos de la zona franca nuestra? Sí. Porque van a competir en las mismas condiciones. Pero bueno, yo creo que no veo que eso sea un problema. Al contrario, creo que es justo que se haga, porque equilibra. Si le quita un
poco de privilegio, pero se refiere solamente a aquellos que quieran incursionar en el mercado local. De hecho, tal vez si la ley, si se aplica la ley como está establecido, en el sentido de que tengo entendido que para vender en el mercado local tienen que pagar los mismos impuestos que pagan el resto del sector productivo, exacto, ¿no? Exacto. Para que no haya una situación de privilegio o de competencia desleal en favor de un sector de zona franca. Porque las zonas francas surgieron para, como usted dijo, para exportar. O sea, son empresas que se establecieron aquí buscando mano de obra barata para ensamblar y para terminar productos y destinarlos o regresarlos al mercado internacional bajo un régimen especial en términos de, como su nombre lo indica, una zona libre de impuestos, zona franca, y entonces no pueden dedicarse bajo esas condiciones tan favorables que tienen a producir y a vender en el mercado local sin pagar los impuestos que paga el resto del sector industrial. Sí, porque tú te pones a pensar, si eso se permitiera, entonces lo que van a hacer los industriales nacionales es simplemente convertirse en zona franca todo para estar en igualdad de condiciones, y eso obviamente al Estado no le conviene. No le conviene al Estado, que sería lo deseable. Sí, yo sería partidario de que todo el sector industrial dominicano trabaje bajo un régimen como ese. Yo también, yo también, pero sabemos que en un país como el nuestro, donde el Estado, los ingresos del Estado dependen en forma importante de lo que es el sector, no solamente el sector industrial, sino todos los sectores empresariales en general. Pero mira, yo creo que yo no veo ahí cuál es el problema, excepto en esos casos que no lo conozco, no puedo opinar mucho porque no conozco las implicaciones, las inclusiones, pero tampoco estamos hablando de un porcentaje tan importante. Más importante es el incremento que le están poniendo al impuesto sobre la renta al sector empresarial nacional, que lo están elevando de un 25 a un 29%. Quiere decir que eso pudiera tener implicaciones, y obviamente en el sector empresarial estamos muy preocupados por el impacto que eso pudiera tener en el desenvolvimiento del sector empresarial, un sector que no solamente va a ser afectado por eso, sino que también estamos siendo ya afectados por un incremento en la tasa bancaria, lo cual obviamente está sustrayendo parte de los ingresos que tenemos. Estamos en este momento tener que enfrentar un incremento de un 17% en los salarios, que la mayoría de las empresas nuestras, que tienen gran porcentaje de empleados o de mano de obra de salario mínimo, va a representar un incremento en los costos importantes, un aumento en la tarifa eléctrica que también va a implicar incrementos en los costos, y todos los derivados de esos incrementos, porque obviamente todo el que suple materia prima, material de empaque y servicio a la industria, van a aumentar sus precios en la misma proporción. Quiere decir que el costo de la energía. Estamos hablando de una dimensión que pudiera tener esto, que puede ser muy preocupante para un sector industrial que ya está muy afectado. Entonces estamos, adicionalmente a eso, nosotros estamos en un proceso de apertura, donde el sector industrial nacional va a recibir la competencia externa a través de tratados de libre comercio en unas condiciones que no son muy buenas, porque esto le va a quitar, o sea, en la medida en que se dan todos esos elementos que usted señala, lo que está produciendo es un elemento o una situación de poca competitividad para las empresas nacionales. Y en nuestro propio mercado, sí. En el propio mercado, eso es lo que digo. O sea, si no se define todo esto, redefine todo esto, que yo tengo la esperanza de que en este país comencemos a trabajar de una manera diferente, don Manuel, sobre la base de un pacto social que se haga en el país, que incluya una reforma fiscal, pero no una reforma como la que estamos acostumbrados a ver para cobrar más impuestos y para tapar los hoyos
que generan los malos manejos de la política de gasto de los gobiernos, de todos los gobiernos, sino una reforma para redefinir una política de desarrollo nacional que debe comenzar por establecer una ley de responsabilidad fiscal, en el sentido, como la hay en otro país, en el sentido de que no se puede trabajar un presupuesto que no sea de forma equilibrada o superavitario. O superavitario, así mismo. Porque en la medida en que usted se da el lujo de gastar pensando que usted lo va a resolver el equilibrio con más impuestos o con más deuda, usted lo que está creando es un problema, porque usted está viviendo por encima de las posibilidades. Le pasa al gobierno, le pasa a la familia, le pasa a las personas. Todo el que gasta más de lo que recibe tiene un problema, que puede ser un problema grave en la medida en que se vaya acumulando y se vaya ampliando ese déficit. Porque lo que usted ahora está dedicando, por ejemplo, al pago de la deuda pública, es parte de los ingresos que está recibiendo y es producto, y es el costo que estamos pagando por esas políticas fiscales que se han manejado tradicionalmente en el sentido de incurrir en déficit, buscar deuda, déficit, buscar deuda, déficit, buscar deuda. Eso no lleva a ningún buen camino porque fíjese lo que está pasando, por ejemplo, a Grecia, en Europa, que tienen un problema de deuda soberana tremendo. España, Portugal, la mayoría de los países, los países europeos, especialmente lo del Mediterráneo, los latinos poco previsores como nosotros, los que no estamos acostumbrados a ahorrar, no está pasando a todos le está pasando exactamente lo mismo. Ese es el tema y el espejo en el cual tenemos que mirarnos, porque si seguimos como vamos por muy mal camino y en algún momento esto va a explotar y vamos a caer en una gran crisis. Bueno. Déjeme una pausa, don Manuel, retornamos en breve.